Les llegó a todos la corrección del parcial. Ahora más tarde les voy a subir las notas ya al campus, ¿sí? Lo que hice fue mandarles las correcciones, pero tuve a una sola persona que no le llegó, que no sé si está acá, creo que no, que no le llegó, no sé si puso mal el mail, porque a todos les llegó. Sí, en mi caso sí, profe. Bien. Sí, profe, en mi caso también. Sí, porque Sí, a mí también. mandé la corrección para todos, pero no sé si es que puso mal el mail o que no le llegó, porque esa es la única persona que me llegó que no tenía la corrección en el mail. Así que me va a fijar bien. Bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a ver otras tablas, ¿sí? Esta es un poco más complicada, así que vamos a prestar un poco más de atención. Estuvieron bastante bien en la parte de las tablas de frecuencia, se confundieron un poco en la forma de la tabla, van bien, el problema fue cuando debían buscar algunas cosas, algunos no pusieron del todo, buscaban la posición, pero les faltaba una parte, o se confundían y lo buscaban como si fueran datos sí, al aire. Algunos me resolvieron poniendo todos los datos para buscar, por ejemplo, la mediana, ¿sí? Ponían todos los datos, buscaban los del medio. Si ya tenemos la tabla, lo que hacíamos era buscar la posición y colocar el dato directamente, ¿sí? Hoy vamos a ver una tabla de frecuencia, en este caso vamos a ver datos agrupados, o sea que vamos a agrupar datos. Sí, va a haber recuperatorio ya al final del cuatrimestre, ¿sí? Cuando ya terminemos el segundo parcial, les mando el recuperatorio tanto para el primero o para el segundo, dependiendo, Pro- ¿sí? Profe, con 7 se aprobaba, ¿no? Con 7 para arriba. Algunos por ahí tenían un 6, tengo que fijarme bien si tenían 1,5, si tienen 1,5 redondeo para arriba, pero todavía no vi bien los parciales uno por uno. Por eso les voy a pasar la nota ahora después de que terminemos, porque yo más tarde tengo otra clase y después de terminar eso les subo las notas. Pero de 7 para arriba. Algunos tenían 6, tengo que ver bien si es un 6 entero o es un 6 con 50. Como les decía, hoy vamos a ver la tabla de frecuencia en datos agrupados, lo que quiere decir, ¿se acuerdan que nosotros vimos lo que era la variable continua, que también la pregunté en el parcial, que era cuando teníamos un dato con diferentes, ¿sí?, respuestas que podían ser datos infinitos, y lo que vamos a hacer es ordenarlos con un rango, con unos intervalos que van a ser la cantidad, ¿sí?, de columnas que vamos a tener en esa tabla, con una amplitud para poder colocar todos los datos en una marca de clase, que ahora les voy a mostrar bien cómo lo vamos a hacer. Como les decía, tenemos que buscar lo que se llama rango, ¿sí? Y el rango va a ser la diferencia que vamos a tener entre la X o el valor máximo y la X mínima o el valor mínimo, ¿sí? Nosotros teníamos datos, ¿se acuerdan que cuando teníamos unas respuestas, teníamos por ahí 20 respuestas, y siempre vamos a tener un dato que empieza de menor a mayor. El dato menor va a ser el primero y el dato mayor o máximo va a ser el último, ¿sí? Ahora, como siempre, yo se los muestro con algún ejemplo. En el caso de los intervalos, como les dije, lo que vamos a tener, ¿sí?, es que sacar una diferencia con una regla que se llama la regla de Sturgeon, la cual nos va a dar la cantidad de columnas que vamos a tener que tener para poder colocar todos esos datos. Y la amplitud va a ser el tamaño que vamos a extender, ¿sí?, el primer valor mínimo. Ahora les muestro. Esta es la regla de Sturgeon que nos va a dar, ¿sí?, los intervalos, que es la que tengo acá. Ahora se los voy a mostrar bien. Con un ejemplo, tengo en este caso 20 personas que se les preguntó la edad y nos dieron diferentes respuestas, ¿no? ¿Cómo hago el rango? Lo buscábamos, como decía arriba, haciendo la diferencia entre la X máxima y la X mínima. La X quiere decir que nosotros vamos a modificar dependiendo de los datos que tengamos, ¿sí? Tenemos como X máxima el 22 y como X mínima el 13. Entonces el rango va a ser 22 menos 13 y eso me va a dar 9. ¿Para qué necesito el rango? Para después buscar la amplitud, o sea, cómo voy a extender ese número. Pero primero vamos a necesitar que la cantidad de columnas que voy a necesitar para hacer esta tabla de frecuencia. Y acá está lo que se llama la regla de Sturgeon. La regla de Sturgeon me dice que yo voy a poder saber la cantidad, ¿sí?, de columnas haciendo esta ecuación. 1 más 3,322
por el logaritmo de n. N, como siempre, va a ser que el total de datos que tengamos o el total de respuestas. ¿Sí? Si yo ya sé que tengo 20 personas, tengo 20 respuestas. O sea que yo lo que voy a hacer es colocar acá en vez de n, voy a poner 20. ¿Cómo busco el logaritmo? Con la calculadora. ¿Sí? 1 más 3,322 logaritmo de 20. No sé si se ve ahí. Dice log. ¿Lo ven? Está al revés. Y ahí yo lo que puse fue 3,322 log y puse 20 de una. ¿Sí? Puse 20. Y eso me da 5, está al revés, 5,3, como hice el ejercicio. ¿Sí? 5,32. Ustedes directamente ponen todo esto en la calculadora. 1 más 3,322, no ponen por, porque ustedes ponen directamente el logaritmo y ya me lo hace por. Lo que tienen que poner después es 20, 30, 40, 60, dependiendo la cantidad de datos que tengan, ¿sí? Y esto es lo que me da la cantidad de columnas que yo voy a tener. Es importante saber que en los intervalos siempre tiene que quedar un número impar. Si me da 5,92, lo dejo en 5 siempre, no lo llevo a 6, ¿sí? Si en el otro caso tengo 6,32, lo llevo a 7, siempre a número impar. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Amplitud. La amplitud yo les dije que va a ser lo que yo voy a agrandar o voy a sumarle al dato mínimo, ¿sí? Y la amplitud lo voy a buscar haciendo R dividido K, que sería rango dividido intervalo, ¿sí? Entonces yo tengo el rango, sí, 9. Tengo los intervalos, sí, 5. Hago 9 dividido 5, me da 1,8. Acá lo que hacemos solo es redondear el número. No nos importa si da par o impar. Lo que sí necesitamos es que redondear el número para poder sumar mejor, ¿sí?, las cantidades. Y acá les voy a ir mostrando Gracias. cómo, ¿sí? Perdón, no entendí algo. En el intervalo tengo que siempre Deja, buscar un número impar. sí. Redondeo hacia un número impar. Siempre el número impar que tenga cerca. Por ejemplo, si yo tengo acá, como les dije, 5,92, uno directamente ya lo lleva a 6. En este caso no, lo vamos a dejar en 5. Si después ya Ok. tenemos 6, algo, 6,1, 6,2, 3, 4, lo llevamos a 7, ¿sí? Ok. Lo que sí no tenemos que confundirnos es con la amplitud. La amplitud, lo que yo digo, solo es que lo redondeamos para no sumarle al dato mínimo a 13, 1,8, para que no se nos haga más complicado. ¿Se puede hacer? Sí, pero lo podemos redondear y dejar en 2. Entonces ahora vamos a ir viendo cómo voy a utilizar ese 2. Primero, para armar las columnas, antes que teníamos nosotros X, F minúscula, ¿sí?, datos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porcentual, frecuencia absoluta acumulada. Vamos a tener todas esas columnas, pero ahora nosotros vamos a agrupar los números. En vez de hacerlo, ¿sí?, uno por uno, los vamos a agrupar. Y en este caso vamos a tener como primer columna lo que se va a llamar la clase, ¿sí?, la clase entre la cantidad de datos que yo voy a tener. Después voy a sacar un promedio de eso, que va a ser la marca de clase que vamos a poner en las X, donde estaban antes los datos. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar la X y la F para hacer después, más adelante, media, ¿sí? ¿Se acuerdan que media se hacía X por F? ¿Sí? Igual lo vamos a ver más adelante. Marca de clase, entonces. ¿Cómo vamos a armar esta columna, esta tabla? Tenemos que saber que teníamos 5 columnas, 5 intervalos. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En esas 5 columnas nos tienen que entrar toda esta cantidad de datos, ¿sí? Vamos a arrancar, como siempre, con el dato mínimo, ¿sí?, con lo que es el 13. A este 13 yo le voy a sumar lo que es la amplitud, cómo voy a agrandar esa clase. A 13 le sumo 2, me da 15. Este 15 lo voy a bajar y le voy a sumar 2 también, me da 17. A 17 lo voy a bajar, me va a dar 2 también, y voy a 19. A 19 le sumo 2, me da 21. A 21 le sumo 2, me da 23. ¿Está bien? Sí, porque tengo tanto 13 como 22 que entra, porque el último número es 23. ¿Sí? Siempre yo tengo que tener en esta clase el dato mínimo y el dato máximo dentro de esa columna, ¿sí? Para sacar lo que es la marca de clase. Acá ya acomodamos perfectamente todos nuestros datos, ¿sí?
Acá lo que tenemos que hacer es sacar un promedio entre los números que tenemos acá. Pues yo tengo acá 13, 14 y 15, ¿sí? Aunque acá no se da el 14, yo lo tengo acá el 14. Acá lo mismo, tengo 15, 16 y 17. Lo único que hago es hacer una clase entre, ¿sí?, amplitud con unos números. Nada más que eso, pero acá está el 14, acá está el 16, el 18, el 20 y el 22, ¿sí? Vamos a sacar entonces un promedio entre esta clase que se va a llamar marca de clase. Y lo que vamos a hacer es que el dato primero se va a llamar límite inferior. El segundo dato se va a llamar límite superior, ¿sí? Pero en este caso, si yo tomo esta columna, el 15 pasa a ser límite inferior y el 17 límite superior. Pero si yo me coloco acá, ahora el 17 es límite inferior y límite superior, ¿sí? Siempre los primeros son límites inferiores, los segundos son límites superiores. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Bien. Para hacer entonces la marca de clase, vamos a utilizar lo que hacíamos al principio, ¿sí? Que era límite inferior más límite superior dividido 2, ¿sí? Entonces vamos a hacer 13 más 15 dividido 2 me da 14. Y pongo 14. Lo mismo con el siguiente, hago 15 más 17 dividido 2 me da 16. 17 más 19 dividido 2 me da 18. 19 más 21 dividido 2 me da 20 y 21 más 23 dividido 2 me da 22. Esto mismo lo pueden hacer sacando la primer marca de clase y si se dan cuenta, si yo hago 14 más 2, que es la amplitud, me da 16. Si a 16 también le sumo 2, me da 18. Si a 18 le sumo 2, sí. Podemos hacer la primera marca de clase con esta cuenta y después ir sumándole la amplitud. Y me da lo mismo, sin tener que hacer todas estas cuentas con todos los números, ¿sí? Después, ¿cómo vamos a hacer frecuencia absoluta? ¿Cómo lo hacíamos? Debíamos contar los datos. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Lo mismo. Yo acá lo que tengo que es dividido los límites inferiores con lo que es el corchete y los límites superiores con el paréntesis. Lo que quiere decir el paréntesis es que ese número no se va a contar y se va a contar el 13 y el 14, pero el 15 se va a sumar recién en la columna de abajo. Entonces, ¿cómo hacíamos frecuencia absoluta? Contar la cantidad de veces que se repetían esos datos. Yo tengo que contar cuántos 13 tengo, cuántos 14, ¿sí? Pero no el 15, porque el 15 está entre el paréntesis, o sea que el 15 recién se va a contar en esta columna. ¿Cuántos 13 tengo? 1, 2, 3, y tengo que contar también el 14 que está en el medio. 4, coloco 4. Abajo cuento el 15, arriba no. Tengo que contar los 15, los 16, pero el 17 no. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloco 9. Lo mismo con la columna de abajo. Acá sí cuento el 17 y el 18, pero no el 19. ¿Tengo 17? No. ¿Tengo 18? Sí. 1, 2, 3. Pongo 3. Acá cuento 19 y 20. 1, 2, 3. Y 21, tengo que contar 21, 22 y no 23, pero está bien que no cuente el 23, porque yo no tengo ese dato, ¿sí? Siempre me tiene que quedar un dato que le siga al dato máximo mío para que este entre en la columna. Acá yo que cuento 1, porque no tengo 21, pero tengo el 22, y pongo 1. Sumo todas las frecuencias, ¿y cuánto me da? 20, el total que yo tenía, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿O nos perdimos? Bien. Bien, Sí, profe, bien. No, profe, ¿lo puede explicar otra vez, sí, por favor? vamos de vuelta. ¿Dónde te quedaste? No sé de quién habló, porque acá no me aparecen todos. ¿Te quedaste desde el principio? Me quedé... sí, sí, porque me empezó a molestar mi... Bueno, de ahí. vamos de vuelta. Para hacer la... Ya cuando había que sumarle 2, Ok, acá, en lo primero. Para armar, como te dije, vamos a tener lo que es la clase, ¿sí? En la clase
Vamos a arrancar siempre con el dato mínimo, como hacíamos anteriormente, que poníamos primero el primer dato mínimo y íbamos poniendo todo, ¿sí? A este 13 le voy a sumar la amplitud. En este caso la amplitud es de 2, podemos tener amplitudes más grandes, ¿sí? En este ejercicio nos dio 2, o sea que al dato mínimo le voy a sumar 2. A 13 le sumo 2 me da 15, a 15 le sumo 2 me da 17, a 17 le sumo 2 me da 19, a 19 le sumo 2, 21, a 21 le sumo 2, 23. Para hacer la X, en este caso porque la vamos a necesitar mucho más adelante, vamos a hacer un promedio entre las que son los números de la marca de clase, ¿sí? Vamos a hacer 13 más 15, y después lo vamos a dividir por 2 en esta parte. 13 más 15 dividido 2 nos da 14. Yo lo que les dije es que pueden buscar el primer número, 14, y a cada uno le voy a ir sumando la amplitud, 16, 18, 20, 22, que es este 2, para no tener que hacer todas las cuentas. Si ustedes hacen todas las cuentas, les va a dar lo mismo, ¿sí? Para la frecuencia Sí. absoluta, nosotros que Sí. contábamos cuántos 13 teníamos, cuántos 14, cuántos 15, todos números enteros pero sueltos teníamos. Acá nosotros tenemos a 13, a 14 que no se ve, y a 15 pero no lo debo contar porque está entre paréntesis. Cuando está en paréntesis, ese número baja, ¿sí? Y voy a contarlo en esa columna. Acá lo que vos tenés que contar es 13 y 14, ¿cuántas veces tenés? 1, 2, 3, 4, y colocá que se repiten 4 veces esas cantidades de datos. Abajo tenés que contar 15 y 16, no 17, lo vas a contar abajo. 15 y 16 tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pones 9. En la siguiente columna tenés 17 y 18, pero no contás el 19. Tenés 1, 2, 3, colocás 3. Acá sí contás en 19 el 20 que está, pero no el 21. Y tenés 1, 2, 3, pones 3. Y en la columna abajo tenés que contar 21, 22, pero no 23. Tenés 21, no tenés 22, sí, pones 1, sumas todo y te da el total de datos, que serían 20. Para la frecuencia Sí. relativa, hacen lo mismo que veníamos haciendo. 4 dividido 20, 9 dividido 20, 3 dividido 20, 3 dividido 20 y 1 dividido 20. ¿Sí? Esto es lo mismo. Frecuencia relativa lo buscamos de la misma manera. Frecuencia porcentual también. Hacemos 20, 0,2 por 100 me da 20, 0,45 me da 45, 0,15, 15, 0,15, 15 y 0,05, 5. Sumamos y acá me dio 1, me tiene que dar el 100%. Frecuencia absoluta acumulada, hacemos lo mismo. Colocamos el primer dato, ¿sí?, de las frecuencias, y a este le vamos sumando las siguientes. A 4 le sumo 9, me da 13, a 13 le sumo 3, me da 16, al 16 le sumo 3, me da 19, y al 19 le sumo 1, me da 20. ¿Está bien? Sí, porque siempre tengo que tener en el final la cantidad de datos que tengo. ¿Bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Hay otra forma, ¿sí?, de agrupar los datos que se va a llamar lo que es nuevo rango o interpretación del nuevo rango. Yo esto se los voy a explicar, pero no es necesario que lo resuelvan de esta manera. Lo pueden resolver haciendo la tabla así o haciendo el nuevo rango que se los voy a mostrar. En este caso les puse otro ejercicio, otro ejemplo, ¿sí?, para que vean cómo se hace el nuevo rango. El rango lo vamos a buscar como siempre, con la X máxima menos la X mínima, ¿sí? En este caso tenemos como dato mínimo el 50, como dato máximo 68. Hacemos 68 menos 50, me da 18 de rango. Hacemos lo mismo, reglas de Sturgeon para los intervalos 1 más 3,322, logaritmo, en este caso son 30 los datos, ¿sí? No me lo dice, pero tengo que contarlos. Son 30, me da 5,9. Lo dejo en 5 porque necesito dato impar. En este caso hago la amplitud. ¿Cómo hacíamos la amplitud? 18 dividido 5. Me da 3,6. Como me da 3,6, ya puedo pasarlo a 4. Lo dejo en 4. ¿Sí? Entonces mi amplitud, en vez de ser 2 como en la anterior, ahora es de 4. Al dato mínimo, que es 50, le voy a ir sumando 4. ¿Sí? Pero lo que tiene este nuevo rango, lo que me va a hacer es acomodarme las columnas, ¿sí?, esos 5 intervalos, de una manera que me quede mucho mejor la cantidad de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? El nuevo rango, como dice acá, NR, nuevo rango, se va a hacer haciendo los intervalos, que son 5, por la amplitud, K por A. 5 por 4, 20.
A este 20 le voy a restar, ¿qué? El rango primero que yo busqué. O sea que hacia 20 le resto 18, me da 2. Ese número, ¿yo qué tengo? Un dato mínimo, un dato máximo. Este 2 lo divido en 2 también, ¿sí? Porque tengo 2 datos. Y me queda 1 y 1. Lo que voy a hacer es, a este 50, que es el dato mínimo, le voy a restar el 1. Entonces me va a quedar en 49. Y al dato máximo se lo voy a sumar y me va a quedar en 69. Ahora les voy a mostrar por qué. Acá tenemos la columna, o sea, la tabla, sin hacer el nuevo rango. ¿Qué hice? Tengo mi dato mínimo que es 50, mi dato máximo que es 68. Puse 50 y le fui sumando, que es la amplitud, que era 4, que está acá abajo. A 50 le sumo 4, me quedan 54, 54 más 4, 58, 58 más 4, 62, 62 más 4, 66, 66 más 4, me quedan 70. Hacemos la marca de clase haciendo 50 más 54 dividido 2, 52, 54 más 58 dividido 2, 56, y lo mismo sucesivamente, ¿sí? A diferencia de la columna con el nuevo rango, ¿qué habíamos hecho? Que si yo le restaba 1 al 50 me quedaba en 49, o sea que yo lo que voy a hacer es no tocar esto, porque estas son las respuestas que me dieron, ¿sí? Estas. Yo lo que voy a hacer es arrancar con el 49, pero no quiere decir que yo voy a modificar los datos, no, porque las respuestas fueron las que me dieron. Yo no puedo tocar esto. Lo que voy a hacer es arrancar con 40 y 9, y a ese 49 le voy a sumar los 4 de la amplitud. 49 más 4 es 53, 53 más 4 es 57, 57 más 4 es 61, 61 más 4 es 65, 65 más 4 es 69. Empiezo con 49, finalizo con 69, ¿sí? La diferencia acá que es que yo lo que voy a hacer es contar 49 que no tengo, contar 50, 51, 52 y no 53. Y ahí es donde busco. Tengo 50, 51 no, y 52. O sea que yo tengo 1, 2, 3, que son las 3 que yo pongo en la frecuencia, ¿sí? Lo mismo, lo que va a hacer es que acá yo mi dato máximo que es 68, y acá el 69 me queda como último dato, que es el que no se cuenta. Entonces la diferencia es que me queda más ordenado, porque acá yo tengo una diferencia de 1 con el último dato que tiene mi columna, y acá termina en 70, o sea, esos dos números que yo tengo de diferencia. Acá yo que cuento 66, 67, 68, 69, pero no 70, y yo ya no tengo ni 69 ni 70. Son esos dos de diferencia que acá se utilizó como nuevo rango para que quede más ordenada la tabla. ¿Cambia? No. ¿Por qué? Porque acá yo tengo 30 datos al sumar, acá tengo 30 datos, lo único que me queda mejor es la frecuencia relativa, que acá al cambiar de lugar, ¿sí?, la frecuencia, me queda en 0,99 o 99%, y acá me queda como 0,98 o un 98%. No hay mucha diferencia, lo pueden hacer con nuevo rango o sin nuevo rango, como lo hice en la primera tabla, ¿sí? Porque después yo les puse un ejemplo con el mismo que vimos al principio, ¿sí? Con este, con el que les armé la tabla. Y acá la diferencia va a ser de 1 nomás, ¿ven? Yo que tenía como el rango común, 9, intervalo 5, amplitud 2, ¿se acuerdan? Que era lo primero que vimos. Si yo hago nuevo rango, hago 5 por 2, me da 10. Si yo a este 10 le resto 9, me queda 1. A ese 1 lo tengo que dividir en 2, y me queda ¿cuánto? 0,05. O sea que yo a 13 le voy a tener que restar 0,05, me va a quedar 12,5. Y el último número me va a quedar como 22,5. Lo que va a ser malo para ustedes es que van a tener números con comas. ¿Se puede hacer? Sí, porque acá ustedes tienen que saber que yo tengo 12,5, que es con lo que voy a arrancar, y acá tengo 13. Tengo 13,5, 14, y este 14,5 no lo tenía que contar. ¿Cómo busco los datos? De la misma manera. Tengo 12,5, no. Tengo 13, sí. 1, 2, 3. Tengo 14, sí. Tengo 4. Tengo 14,5, no, porque tampoco lo tendría que contar, porque este se cuenta abajo, ¿sí?
Entonces pongo 4. ¿Se entendió esto? Sí, ¿Sí? ¿Lo puedo hacer? Sí, Sí, pero profe. ven que si yo hago un rango nuevo con una diferencia de 1, va a ser más dificultoso para ustedes, pero si yo tengo una diferencia con el nuevo rango de 2, me va a quedar mejor la tabla. ¿Pero es necesario hacerlo o no? Pueden resolverlo haciendo solo la tabla común, sin el nuevo rango, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, o sea, en ese caso entraría el 14, pero no el 14,5, ¿no? Claro. Y si yo me Ah, fijo acá abajo, por ejemplo, yo acá tendría que contar 14,5, 15, 15,5 y 16, ¿sí? Entonces yo tengo 14,5, no. Tengo 15, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 15,5, no. Tengo 16, sí. Yo tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces pongo 9, porque el 16,5 lo tendría que contar acá. O sea, cuentan los números enteros, pero ustedes tienen que saber que acá tienen con coma. Esos con coma no los tienen, pero cuentan los números enteros que sí tienen. ¿Sí? listo. Bien, bien. Sí, yo entendí. Por eso yo les decía, si tenemos números con coma, se les va a hacer por ahí más tedioso poder buscar las frecuencias absolutas, porque no se tienen que olvidar de esto, de que si yo tengo 12,5, el siguiente número es 13, tengo 13,5, tengo 14, tengo 14,5. Después tengo 15, 15,5, ¿sí? Por eso es más tedioso hacerlo con números con comas que hacerlo redondeando todo, como yo se los mostré acá, redondeando el número, ¿sí? Acá ustedes pueden poner al 13 sumarle 1,8. Les daría 13 más 1,8, acá les quedaría 14,8. Y así van a ir sumando. ¿Lo pueden hacer? Sí, pero va a ser más complicado, por eso siempre redondeamos, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, la semana que viene es feriado, yo me había olvidado el lunes que viene. Yo les voy a mandar en estos días ejercicios, háganlos cuando puedan, recién vamos a corregirlos la otra semana, ¿sí? No la del feriado, sino la otra, porque si les llevo a poner clase del feriado me van a matar. ¿Sí? ¿Entendieron? sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Entonces, vamos a arrancar a ver cómo comprendieron la parte de agrupar datos, cómo buscar rango, intervalos y amplitud, porque para buscar media, mediana y moda, vamos a tener que hacer un montón de ejercicios, un montón de cálculos. Tenemos que usar unos ejercicios que van a ser un poco más complicados de cómo los fuimos buscando anteriormente, ¿sí? Porque acá tenemos una cantidad de datos agrupados. Así que vamos a arrancar haciendo la tabla de frecuencia así. Si van bien armándola, vamos a hacer la parte de media, mediana y moda y los gráficos como los habíamos hecho anteriormente, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, bueno. Yo ahora lo que voy a hacer es subirles esta diapo y subirles las notas. Seguramente las que pudieron ver la corrección ya saben más o menos su nota, y el que no pudo verlo me voy a fijar ahora qué es lo que pasó a los que no les llegaron la nota, que por ahora es una sola persona, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces recuerden, el lunes que viene es feriado, no vamos a tener clase, van a tener ejercicios que se los mandaré entre esta semana y la otra, pero lo vamos a corregir recién el siguiente lunes, que es, eh, no me confundo, el 11, el 18, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, chicos, ahora lo que voy a hacer es subirle esta diapositiva y después le subo el video cuando se termine de cargar.
¿Estamos bien? No tienen ninguna duda, ¿no? ¿Se entendió bien cómo buscar bien la parte de los intervalos, de cómo buscar la amplitud y demás? Por ahora vamos bien. Después cuando hagamos los Los ejercicios me Ahí es cuando hay que hacer los ejercicios, está bien. Y sí, es mejor hacer los ejercicios y ir viendo qué es lo que les falta o qué es lo que no entendieron. Por eso prefiero siempre hacer ejercicios, ver en dónde queda una dificultad para poder seguir arrancando con otros temas. ¿Estamos bien entonces? Sí, profe. Buenísimo. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, chicos, entonces ahora sí los dejo tranqui para la otra clase, que no sé a qué hora la tienen. Y cuando termine de subir todos los videos, se los subo. ¿Sí? Perfecto, gracias. Gracias, Bueno, profe. buena Buena semana. semana. Cuídense, chicos. Semana. Chao.